Yo leía todo y quería leerlo todo y no hacía distinción entre clásicos con, no sé, cómic, ¿no? O libros de terror. La lectura, la escritura eran una parte tan real y tan importante de mi vida, pero no sabía cómo eso encajaba en la vida real, ¿no? ¿Cómo se consigue un trabajo con esto? Claro, sí. Hola, bienvenidos al último episodio del podcast del CCP, de esta gestión. Este espacio ha sido creado con la intención de entablar un diálogo con los artistas, los gestores culturales, activistas de nuestro país, para conocer el trabajo que realizan, las propuestas que tienen y por supuesto el aporte que hacen a nuestro país desde el área en la que trabajan. Y hoy nos acompaña en este último podcast Liliana Colanzi, escritora cruceña, que además ha ganado premios y que tiene un nombre ya, fijado en el imaginario de la literatura boliviana, latinoamericana y mundial. Liliana, bienvenida. Gracias, Edson, por invitarme a tu podcast. Hoy vamos a conversar un poco sobre tu trabajo. Me gustaría conocer cómo entras al mundo de la literatura. Una generación en Santa Cruz en donde digamos que no hemos tenido mucho acercamiento, ¿no? No ha habido mucha difusión y quizá la literatura es una de las artes un poco más retrasadas, ¿no? O ha sido en nuestra ciudad. Entré a la literatura porque no me gustaba hablar, era muy tímida, entonces leer era mi forma de estar conectada con las historias de los demás y escribir era procesar las historias que me contaban, darles alguna forma, ¿no? A estas cosas que poblaban mi imaginación, pero no tenía modelos necesariamente de gente que leyera o escribiera, así que durante mucho tiempo fue un camino un poco solitario, intuitivo y bastante heterogéneo, ¿no? Leía todo lo que caía Claro. a mis manos, ¿no? Y ya más adelante también descubrí la biblioteca pública, a la cual solía visitar por horas, así por toda una tarde, y que en esa época tenía un sistema de ficheros, ¿no? Para buscar el libro que querías tenías que ir inspeccionando unos ficheros enormes donde estaban los nombres de los libros por orden alfabético, ¿no? Claro. Qué Entonces, lindas esas épocas, ¿no? A mí me gusta mucho esa onda. era un descubrimiento, ¿no? De no saber si, por ejemplo, ¿no? Yo a veces leía un libro que hacía mención a otro. Entonces, en aquella época que no había internet, Claro. la única forma de averiguarlo era ir al fichero y rogar que estuviera, o si no ir a algunas de las librerías que había, como los amigos del libro, ¿no? Y preguntar si es que el libro había llegado, si no había que encargarlo y era la larga espera hasta que el libro llegaba, si es que lo conseguían de afuera. Claro, y si es que llegaba además con el sistema de correos de nuestro país, ¿no? O sea, había muchos obstáculos que tenía que pasar hasta que llegue el libro a tus manos. Exacto, entonces había una cuestión ahí de suspenso, de deseo también, que marcó mucho, ¿no? Esa época, que realmente un libro que deseabas llegar a tus manos era un hecho muy especial, ¿no? Y de esas primeras lecturas, ¿qué te llamaba más la atención? Porque uno de repente, yo igual he estado leyendo muchas cosas, pero de repente sí me encamino más por el ensayo, ¿no? O de repente por el cuento, en algún momento buscaba poesía y no importaba qué poesía era, tenía que leer poesía, ¿no? ¿Qué te llamaba más la atención? Yo leía todo y quería leerlo todo y no hacía distinción entre clásicos con, no sé, cómic, ¿no? O libros de terror. Así que
qué sé yo, por ejemplo, en un viaje que hice al Beni con mi mamá cuando tenía unos 11 años, yo estaba buscando en Riberalta una librería, ¿no? Y me acuerdo que no encontré una librería, encontré solamente una papelería donde vendían útiles escolares y tenían 2 libros nada más. Uno era La Metamorfosis de Kafka y otra era una novela romántica, ¿no? Que no así, recuerdo el tipo nombre. Corín Tellado. Así. Y ambas historias se quedaron así muy fijadas en mi imaginación, porque esas fueron las 2 lecturas que yo tuve esa vacación y a la que regresé una y otra vez, ¿no? Entonces, te puedo decir que descubrí a Kafka en el Beni. En Riberalta. En Riberalta, sí. Y después de eso, ¿cómo emprendiste tu camino en la literatura? Primero en la lectura, ¿no? Uh-huh. ¿Te ayudó el colegio? ¿A vos tuviste la suerte de tener un profesor, una profesora de literatura? Porque el colegio generalmente, y creo que alguna vez lo hemos charlado esto, generalmente es una traba para los lectores, ¿no? Generalmente es así como, está el tema de la obligación de leer, de los puntajes, de no todo eso, y además la malla curricular, que te obliga a leer ciertos libros que de repente ya no responden a una realidad, a un contexto, ¿no? Y que por supuesto la gente no va a leer si no es algo que le llama la atención. En aquella época, y me imagino que todavía sigue sucediendo, en la clase de literatura se asignaban muchos libros de autoayuda, ¿no? Entonces, ese era en parte el tipo de literatura que leíamos, pero por otro lado también los libros de texto de lenguaje, por ejemplo, me hicieron descubrir a Espronceda, ¿no? Cuya canción del pirata, por ejemplo, recuerdo hasta ahora de memoria, ¿no? Yeah. Entonces yo me leía absolutamente todo lo que contenían esos libros de lenguaje, buscando los cuentos, buscando los poemas, las pequeñas piezas teatrales que estaban allí, ¿no? Y algunos de esos libros, como yo estaba en el colegio marista, llegaban de España. Entonces, sobre todo en la primaria, casi todo lo que leíamos era literatura española, ¿no? Y ya en intermedio y en medio estaban los libros de texto de la Hoguera, donde también había literatura nacional, ¿no? Entonces todo eso yo lo leía de principio a fin. Ibas absorbiendo todo eso. Iba absorbiendo todo eso, pero también era conocida en las librerías, ¿no? De Santa Cruz, en el Ateneo. Ay, ahí viene la chica que quiere este libro. Sí. ¿Tienen ese libro? Ya me conocían en el Ateneo, me conocían en los amigos del libro, y también más adelante fui bastante asidua de la librería de Don Peter Lewin, ¿no? Claro que sí. Sí. ¿Y cuándo comenzaste a escribir? ¿Tenías la intención de escribir? Porque una cosa es que, bueno, no sé, se escribe, pero nunca con la intención de publicar, ¿no? Hay gente que ha escrito toda su vida, pero ha dicho, no me interesa publicar, ¿no? Uh-huh. ¿Vos lo hacías con esa intención o sos de las personas que llevaba un diario, que iba escribiendo, anotando, no sé? Al principio escribía sin la intención de mostrar a nadie mis escritos. Tenía un diario, mi hermana mayor me regaló un diario en el que yo empecé a anotar mis pensamientos cotidianamente cuando tenía 8 años, y de hecho dejé de escribir diarios a mis 23, ¿no? Pero durante todo ese periodo escribí diarios de manera intermitente. Y por otro lado también escribía cuentos a partir de los 8 años más o menos, emulando las historias que leía, procesando todo aquello que estaba leyendo. Al principio lo que hacemos es copiar, ¿no? Copiamos de nuestros maestros, queremos aprender el truco, y esa era la experiencia de escritura que yo tenía, ¿no? Ir copiando un poco la estructura, los personajes, el argumento. Y de hecho lo que escribía estaba muy desfasado porque
mis primeras lecturas eran, qué sé yo, Alicia en el País de las Maravillas, Heidi, libros clásicos del siglo XIX, entonces yo me sentía de alguna forma más conectada al siglo XIX que a la década de los 90, digamos, del siglo XX, que fue la que me tocó, ¿no? Y de hecho, yo sentía más afinidad con el siglo XIX que con mi propia época, y era porque estaba conectada de manera muy intensa a aquellas lecturas que hacían que ese mundo fuera más real, más vivo que el mío, ¿no? Fue idílico. Entonces, no sé, esos primeros escritos estaban poblados, no sé, de internados, ¿no? De escenas medio bucólicas, que ese era el tipo de lecturas que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? ¿Y cuándo llegó el momento en el que decidiste dedicarte a esto? Así, digamos, o sea, yo voy a ser escritora. ¿Llegó un momento así en el que vos te lo dijiste, te levantaste una mañana y dijiste, quiero ser escritora? Todos los días, no era que yo decía quiero ser escritora, es que yo me sabía escritora y yo escribía todos los días, ¿no? Leía todos los días, dedicaba la mayor parte de mi tiempo a aquello, ¿no? Entonces yo sabía que eso era lo que yo era, pero no conocía a otra persona que se dedicara a ello, digamos, como un medio de vida, ¿no? Sino que para mí la lectura, la escritura eran una parte tan real y tan importante de mi vida, pero no sabía cómo eso encajaba en la vida real, ¿no? ¿Cómo se consigue un trabajo con esto? Claro. ¿Cómo uno vive de esto, ¿no? Entonces, me tomó años para empezar a conocer a algún escritor o escritora en Santa Cruz, ¿no? Me tomó muchos años descubrir a estas personas. Y después también conciliar tu carrera, tu profesión con la escritura. Fue un proceso largo, ¿no? Para empezar, que aquí en Santa Cruz no hay la carrera de literatura. Entonces yo estudié comunicación porque era la carrera que más se le parecía, en la que yo podía dedicarme a escribir, si bien no literatura. Sí, por ejemplo, trabajé varios años como periodista y en algunos casos como periodista cultural también, ¿no? Entonces era lo más próximo que yo me sentía a esta otra parte de mi vida, ¿no? Pero no era exactamente eso. Sin embargo, el periodismo me proporcionó una ventana, por un lado, a otras historias que a veces se filtraron en mis cuentos, me llevó a lugares que también despertaron mi imaginación, que me llevaron a cuentos que escribí más adelante, ¿no? Me enseñaron a escuchar con más atención, a prestar más atención, a no tener vergüenza de preguntar, porque a veces preguntas que parecen muy simples o muy inocentes de pronto te abren a la otra persona de una manera inesperada, ¿no? Y de pronto esa persona te está contando algo increíble. Entonces, ejercí el periodismo por varios años. Sin embargo, es una profesión que a mí me gusta mucho, pero que consume también mucho tiempo, ¿no? Estar de periodista de planta. Entonces yo no tenía el tiempo ni para leer ni para escribir como hubiera deseado. Me acuerdo que en mi programa de radio hace muchos años me decías, yo quisiera tener el tiempo así para ver películas y para leer. Sí. ¿Dónde contratan así a la gente? Así, ¿dónde pagan por hacer eso? Sí, y bueno, entonces estuve como durante muchos años intentando conciliar diferentes trabajos con la escritura, pero siempre ganaba el trabajo, ¿no? Siempre ganaba la cuestión de la responsabilidad, de la vida adulta, de la vida adulta, de hacerte cargo de tus gastos, hasta que un día decidí darme ese espacio y ese tiempo para escribir el libro que yo estaba imaginando, que estaba soñando en esa época, y dije, le voy a dar esto un año y vamos a ver qué pasa.
quizás funciona, quizás no, pero por lo menos quiero dedicar este tiempo a leer y a escribir, ¿no? Entonces dejé un trabajo fijo, con mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo porque hasta entonces había estado trabajando de manera constante ya por muchos años, y decidí dedicarme a estar de periodista de freelance por un año mientras escribía mi libro, el que fue Vacaciones Permanentes, que me tomó más de un año, ¿no? Pero fue durante un año, la meta que yo me puse fue un año de estar con trabajitos esporádicos, pero dedicada a la escritura, ¿no? Vacaciones Permanentes, hay, justo ahora hablando de inspiración y de la imaginación, hay una historia, no me acuerdo muy bien porque es un libro que bueno, ya lo leímos hace muchos años, y me acuerdo con un amigo en La Paz, discutimos ahí este personaje de esta chica que llega a su escuela en un auto con chofer y que se esconde, ¿no? Para que no la vean, y tenía muchas cosas. Hay mucho de voz también en cierta medida. Funciona, dice que los escritores no podemos escapar de la autorreferencia, ¿no? Y que siempre hay alguna cosita. Desde Vacaciones Permanentes hasta ahora, ¿cómo has tenido ese proceso de inspiración para tus libros? Porque con el último y la temática incluso, ¿no? Ha cambiado muchísimo en todos estos años de carrera. Y sin embargo, todos mis libros tienen una conexión muy personal, pero no siempre de la manera más obvia, ¿no? No significa que el personaje sea yo, por ejemplo, claro. Pero que hay ciertos intereses, ciertas preocupaciones, ciertos temas que me andan rondando o obsesionando, que están presentes en ese libro de una u otra manera, ¿no? Por darte un ejemplo, Nuestro Mundo Muerto, que fue mi segundo libro, tiene un cuento de una chica que está viviendo en Marte, ¿no? Nada más lejano a mi propia experiencia, digamos, qué sé yo, vivir en un planeta extraterrestre, ¿no? Sin embargo, ese territorio extraño que habita la chica, para mí era como reflejar de manera extrema, de manera obviamente exagerada, la experiencia del desarraigo de la migración, ¿no? Alguien que deja todo lo conocido para mandarse a mudar a otra parte, ¿no? Así que, como te digo, no podrías decir, ¿no? En este cuento marciano está la biografía de Liliana. Sin embargo, hay allí una experiencia que me conecta con ese personaje. De manera inversa, te puedo decir, en Vacaciones Permanentes, digamos, juego con algunas referencias muy cercanas, ¿no? De Santa Cruz, de personajes jóvenes. Sin embargo, el personaje de Analía no soy necesariamente yo, ¿no? Así que sin duda hay cosas mías en mis cuentos, pero los personajes no son yo, ¿no? Y ese trabajo creativo se ha ido disparando muchísimo durante estos años. Has tenido, bueno, este último premio. Decía una amiga en común, decimos que a veces los premios no son realmente premios, sino una conjunción del azar, ¿no? Y decía, a ver, depende mucho del jurado que te toque, ¿no? Pero, bueno, un premio es un reconocimiento también importantísimo, no solamente al talento, sino al momento o al discurso, a lo que se está pretendiendo, ¿no? Esas preocupaciones visibilizadas a través de la ficción, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso la recepción de este premio para tu obra, ¿no? Sobre todo, estoy agradecida con la oportunidad de que el libro se publique en varios países, sobre todo en un sistema como el latinoamericano, en que cuesta que los libros viajen, que muchas veces estamos más conectados con lo que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa que en el país vecino, ¿no? Que en Brasil, que en Paraguay, ¿no? Claro. Entonces,
agradezco esa posibilidad de que el libro circule, de que viaje, que llegue a varios lectores, pero estoy totalmente de acuerdo en que hay un elemento de azar en los premios y que además la escritura no pasa necesariamente por ahí, ¿no? Es lindo que te reconozcan, es lindo que la escritura finalmente te dé algo de plata, ¿no? Pero, Sí. pero no escribo por eso y no pasa por ahí tampoco la literatura. Es lindo que en algún Que momento suceda. que suceda y que coincida, ¿no? Pero, pero los premios no determinan, digamos, una obra, ¿no? Y sin embargo, abre muchas posibilidades, abre muchas puertas, ¿no? Creo que me parece valiosísimo lo que decís en cómo esta oportunidad hace que tus lectores se incrementen muchísimo más, porque al final lo que busca el escritor es que lo lean, ¿no? Creo que una intención implícita de yo escribo para que me lean, ¿no? Alguna vez en alguna entrevista al que esto decía así, yo no consigo un escritor que escribe para que no lo lean, ¿no? O sea, el que escribe quiere que lo lean, ¿no? ¿Cómo ha sido estos años de desarraigo, volviendo un poquito a lo que decías, viviendo en Estados Unidos, ¿no? Teniendo todo ese abanico de posibilidades, de cercanías, digamos, a ciertas cosas que de alguna u otra manera no hubieras podido tener, ¿no? ¿Cómo ha influido eso en tu literatura? Es raro, ¿no? Porque yo me fui hace más de 10 años, sin embargo, tengo una conexión muy intensa con Bolivia, con Santa Cruz, de hecho siempre vuelvo, y sentí esa, esa falta de Bolivia en la pandemia cuando no pude volver por 2 años, ¿no? Para mí eso fue duro, como lo fue para mucha otra gente que no pudo viajar, que vivía en el exterior y de pronto Claro. se vio desconectada y hasta ahora algunos hay que no pueden volver. Pero esa fue la primera vez que sentí de verdad ese dolor por no poder regresar a Bolivia, ¿no? Porque hasta entonces yo sabía que cada año estaba yendo y viniendo, ¿no? Sin embargo, sí hay cosas con la distancia que inevitablemente uno se aleja, ¿no? De esa cotidianidad. Y también hay formas en que tu vida en el otro lado te empieza a permear de maneras que no te imaginabas, ¿no? Particularmente en la lengua, en ese roce entre dos lenguas, por ejemplo. Entonces yo creo que por un lado la literatura necesita distancia, escribir necesita cierta distancia con respecto a lo que estás contando, ¿no? Y vivir afuera me otorgó de manera brutal a ratos esa distancia, ¿no? Por otro lado, no es una distancia que yo siempre quiera, porque muchas veces quisiera estar aquí y no estoy. O sea que tiene dos caras. También hay cosas que vivir afuera me da. El hecho de poder tener un trabajo vinculado con la lectura y con la escritura, ¿no? Me gusta mi trabajo, me gusta enseñar escritura creativa, me gusta enseñar literatura latinoamericana, pero también me gustaría poder hacerlo aquí. Claro. Sí. ¿En qué estás trabajando ahora, Liliana? Contanos. Alguna vez también leí que cuando vas a dedicarte ya a escribir el libro, te desconectas de todo, así cierras Facebook, cierras Twitter y te concentras completamente en eso, ¿no? Así funciona tu escritura, tu modo de escribir. Alguna vez le pregunté a un Katia Adawi. Adawi, me decía, yo escribo donde sea, así escribo en el micro, en la plaza, en mi cama, así donde sea, ¿no? Y hay otra gente así como que, no, yo necesito estar solo, en silencio, con mis inciensos, mi café, mi jazz, ¿no? Y así todo un ritual que permite una concentración o, ¿no? El focus que se llama, ¿no ve? ¿Cómo es tu proceso de escritura? Eh, eh, sí necesito algunas horas por delante para poder escribir porque necesito cierta continuidad, ¿no? Me cuesta ponerme en el
no sé, en el estado de la escritura, y una vez entro me cuesta salir también. Entonces, por lo menos necesito un par de horas, o por lo menos una hora. No podría escribir, no sé, 15 minutos y pasar a otra cosa, ¿no? ¿Pero sos una escritora de mapa o sos una escritora de brújula? A esa pregunta, ¿no? ¿Tenés así como un mapa que vas a seguir, ¿no? O como Hemingway, que ponía la página en blanco y empezaba a escribir, y como a la 10ª página recién sabía de qué se trataba su libro. Sí, nunca tengo Un esquema. un esquema, solamente intuiciones, imágenes, algunas ideas que están ahí flotando y que de pronto hacen clic y se convierten en algo, ¿no? Pero muchas veces también este método intuitivo me lleva a lugares que son como nudos ciegos y que no van a ninguna parte, entonces tengo que retomar el hilo por otro lado. Sin embargo, me gusta la idea de ir tirando como si fuera un caldo distintos elementos a un relato y ver qué pasa. Y mientras más diferentes entre sí son esos elementos, me parece más un desafío ver cómo pueden dialogar entre sí, ¿no? Poner, digamos, dos elementos de épocas distintas o de lugares distintos y ver cómo podrían conectarse. Me interesa que la literatura tenga algo anacrónico, por un lado, y por otro lado que también esté mirando al futuro, ¿no? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Estás escribiendo? Ahora mismo te mentiría si te dijera que estoy escribiendo. No he estado en estas semanas presentando mi libro, he estado viajando, así que no he podido dedicarme a la escritura, pero sí tengo ideas y algunos borradores de textos que me gustaría retomar. ¿Vas tomando nota? ¿Tenés una libretita de notas y se te ocurre? Ah, bueno, ahora está el celular, ¿no? Pero así como tenés unas notitas, ves un anuncio, ves una escena en la calle y decís, esto puede ir por ahí, esto me va a servir más adelante, o esta es una linda metáfora. Llevo siempre una libretita conmigo. Curiosamente, rara vez la uso. E incluso cuando he llegado a anotar cosas pensando que las voy a poner en un cuento, me doy cuenta que mi imaginación y mi escritura se van por otro lado. Entonces, para mí más bien la prueba de un interés es que, a pesar de no tener notas, a pesar de no escribirlo, resurge y resurge de manera espontánea a través del tiempo, ¿no? Y para mí esa es la prueba de algo que verdaderamente acaba escrito, ¿no? Que si es fuerte, que si está vivo, va a regresar, ¿no? Sin necesidad de que yo lo apunte. Hay un escritor, no me acuerdo ahorita, que decía que si le tendría que dar un consejo a los escritores era que no hagan otra cosa que hacerle caso a sus obsesiones. Así ¿No? es. Háganle caso a sus obsesiones, porque van a estar con ustedes, van a estar detrás de ustedes toda la vida. ¿Qué consejo les darías vos? ¿A quién? A los jóvenes escritores. Creo que está bueno aprender de los modelos al principio, cuando estamos tratando de descubrir cómo se hace. Y hay un momento en que también está bueno ir en contra de esos primeros modelos y ver qué más nos ofrece la escritura, ¿no? Eso es para mí lo interesante de escribir, que siempre estás aprendiendo y desaprendiendo. No hay una fórmula que se repita en todos los cuentos. De hecho, yo nunca puedo repetir algo que me ha funcionado en un cuento, en otro relato. Y ese camino de búsqueda para mí es lo más motivante de la escritura, ¿no? Entonces, por un lado creo que está bueno buscar un modelo, y una vez se entiende ese modelo, se aprende de él, ir en contra. Ir en contra. Rebelarse. Así es. Gracias, Liliana, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber participado de este podcast. Muchas gracias, Edson. Muchísimas gracias, amigos. Terminamos esta temporada de podcast en el CCP. Volveremos en una nueva temporada para seguir conociendo lo que hacen los artistas, los activistas, los gestores culturales en nuestro país. Muchísimas gracias.